La muerte no tiene amigos y en todas partes asoma. Barcelona roja y negra. Barcelona. Barcelona, libre como tú la viste, libre como las gaviotas. No la verán los que nazcan saboreando victoria. Un episodio de las vicisitudes de la guerra, de nuestra guerra. Resulta que, pues ya a la fin, después de todo lo pasado. En enero 39. Pocos días antes, pocos quizás debían estar ya en el Segre, que es lo que yo le decía a mi madre: María, que están ya ahí, que dicen que están en Esplugas. Y yo decía: no, mamá, todavía no han pasado el Segre, que hubo unas batallas muy grandes. Pero ya estaban cerquita, muy cerquita. Y entonces yo no había pensado jamás dejar a mi madre y a Paco. ¿Cómo iba yo a pensar eso? En Carna ya se había salido con los niños en un camión con otras familias. Y Luis vino a buscarme. Y yo Luis Cano. Luis Cano. Y yo le digo que no quiero irme, que no quiero dejar a mamá y a papá y a Paco sola. Y entonces me dice: mira, tú no puedes quedarte. Y mi madre también. Y dijo: tú tienes que marchar porque más bien de darnos socorro nos vas a perjudicar. Dice: ¿quién va a hacer mal a una anciana y a un hombre inválido? Márchate, hija mía, y reúnete con tu marido y con tu... Él pensaba que te habrían matado. Y tú te reúnes con tu marido y con tu hermano, porque Rogelio también estaba en el frente. Y bueno, pues entonces Luis me llevó a la Comité Nacional y aún estuvimos allí 2 días. Vía Layetana, el Comité Regional, el CNT. Abrieron los depósitos que había de SIA internacional, Solidaridad Internacional Antifascista, para que el público recuperara, porque esos depósitos eran para cuando llegaban los niños que llegaron de tantos sitios, de Madrid, en fin, una reserva para el pueblo. Pero luego dijeron: pues estos se van a aprovechar la gente que entra, y los abrieron. Y me dice Luis: mira, ves y coge algo para tu madre. Y cogí unas batas de leche condensada y un poco de chocolate, harina, en fin, una cajita no muy grande, y fui otra vez a despedirme de ellos. No era por lo que le llevaba, porque eso les causó luego trastornos. El caso es que allí pues me despedí con el alma desgarrada, porque me los dejaba allí solos y yo me iba sola también. Entonces me fui a... Porque tu hermano Rogelio estaba en la Coruna Durruti y papá le habían dado un batallón de ametralladoras. Sí, papá estaba por el Pirineo ya, que no pudieron casi entrar en acción, pero bueno. Entonces el camino ese de la segunda vez de casa nuestra al comité, las calles ya estaban quemando papeles, quemando libros, quemando uniformes. Se veía la derrota. Y yo decía: es posible que Barcelona se rinda, que no luchemos. Estaba indignada yo, porque yo decía: tan soberbia y tan en Barcelona, y no podía ser, porque después lo he leído, no podía ser. Bueno, entonces en el Comité Nacional estuve 2 o 3 días, ocupándome de chiquillos que había. Resulta que todo el mundo quería marchar, pero era imposible tener transporte para todo el mundo. Pusieron para los que estaban más peligro de muerte. Que tenían más peligro. Entonces algunas familias con niños y el marido y eso. Y no metieron a Armelina, que era una buena... era maestra, ¿cómo se llama? Racionalista. A eso. Y estaba muy metida en el asunto, en el Hospitalet. Ella y yo nos metieron en una ambulancia llena de niños. Y eso, salimos de Barcelona pues con ese alma tan transida de ver humeante por todos sitios y todo, en fin, el abandono. Y luego cuando ya coges la carretera costera del mar, que no hay otra para ir, no había, ahora habrá muchas cosas.
Pues entonces había un equipo de solidaridad, si tú quieres, o avisar, porque resulta que había los barcos, estaban al puerto y venía el avión, un avión de caza, y señalaba dónde iba la columna y cañoneaba. Y entonces nos hacían bajar de la esa y nos metíamos en... Sí, ahí había coches y coches y coches. Coches y gente con bultos andando y cada vez que te bajabas caías en el barro porque llovía un poco. Y los aviones de caza. En las cunetas y bueno, los ¿para qué decirte? Eso recordar es terrible. Me dan hasta ganas de llorar ahora tan vieja ya. Bueno, y llegamos por fin a Gerona. Y vamos a casa de Armelina. O de Xena, la madre de Xena. José Chena, que era un anarquista que había sido alcalde de Hospitalet. Pues era muy intelectual él también, era maestro, en fin. La cuestión es que... El Comité Nacional de la FAI. Aquella señora nos dice, no están, ya se han marchado, fíjate. Y Armelina y yo nos hicieron lavar, porque íbamos llenos de barro y todo, nos calentaron agua. En el patio nos lavamos, nos dieron leche caliente, nos pusieron una cama con un gran edredón y nos dormimos toda la mañana, llegamos al amanecer. Esto era en Gerona. Pero cada vez que nos bajábamos, vuelvo atrás, porque venían las bombas, aún recogíamos a algún chiquillo u otro, y alguna mujer, y ya decía el chofer que no llegamos, estaba lleno. Toda esa gente al llegar a Gerona se llevó a un sitio un refugio que había estaba todo organizado, y nosotros fuimos a la casa de Chena. Bueno, y entonces cuando ya nos despertamos, que nos habíamos descansado y que estábamos limpias de barro y de ropa, pues llegó Juan Cano con un camión a buscarme. Y yo digo, pues ¿dónde están? Juan Cano es el hermano de Luis. De Luis Cano, marido de tu hermana. Juan llevaba el camión y entonces nos llevó a un pueblecito que se llama Cantalups, por la Cataluña, por el Pirineo. Y era una casa, aún me acuerdo, subías unas escaleras, una casa de pueblo muy antigua y seguramente abandonada, porque allí no vi yo nada más que nuestra gente. Y allí me encontré a mi hermana con los chiquillos. Yo no tenía pensamientos de irme, yo tenía dinero y sabía un poquito la lengua. El francés. Y pensaba irme a Lyon, donde estaban los Corellas, amigos de la familia. Porque una amiga de Barcelona me dijo, toma este dinero francés y con este dinero tú te escapas y te vas a la capital, en fin. Pero yo al ver a mi hermana con los 3 críos y mi hermana que estaba descualida porque no tenía buena salud, pues me quedé con ellos. Y cuando ya... Y ellos era tu hermana, los 3 críos... Conté ayer que éramos 12. Y los críos de Juan Cano... 4 de Juan Cano, una pequeñita que se... y los abuelos Cano, la hija menor, José Manuel y Carmen Pérez, la hija Aurelia, la hija menor, Laura, que se agregó a la familia, Laura que luego se casó con Cano, con Enrique, y yo, y los 3 críos de Encarna. O sea que nos pasamos llegamos a la montaña alta y había una casucha y se veía que cuando los pastores se reúnen para hacer fuego y eso, había una chimenea. Y la abuela aún que llevaba provisiones, hizo buñuelos y dice, hijo mío, que a lo mejor son los últimos que nos comemos, fíjate. Y claro, pues estábamos todos llorones, porque no podía ser de otra manera. Ellos decían dónde está Enrique, que Enrique no estaba en el Levante. O sea que llevan ya ese clavo, y que había muerto la mujer de Juan pocos días antes, de desgracia también. Y de allí los hombres quedaron últimos, y las mujeres y los bultos y los críos pasamos la frontera, bajando la montaña. Dejamos detrás la tierra de tu madre, y la tierra de tu madre siempre es otra tierra. Dejamos nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros proyectos.